medidas como esa, medidas como la apuesta que estamos haciendo también por la colaboración público-privada, con el derecho de superficie, con la compra de edificios inacabados, un concurso que además acabamos de cerrar. En definitiva, estamos haciendo una apuesta muy importante en el marco de la vivienda para dar respuesta a la emergencia habitacional y somos plenamente conscientes de que esto no se va a resolver de un día para otro. Somos plenamente conscientes. Ojalá estuviesen las cosas de otra manera, pero lo cierto es que estamos sentando las bases para que tenga solución, para que la oferta de viviendas en régimen de alquiler y en régimen de compraventa se incremente y, por tanto, le podamos dar respuesta a la demanda. Y en el ámbito de la movilidad, como decía, también la situación es compleja. Hemos dicho desde el primer momento que solamente construyendo carreteras no se resuelve el problema de la movilidad, entre otras cuestiones porque el número de vehículos es muy importante, entre otras cuestiones porque construir una carretera tampoco se hace de un día para otro. Hay que poner políticas de movilidad, hay cabildos que lo están haciendo, como es el de Tenerife, por poner un ejemplo. Nosotros estamos colaborando y ayudando, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con el bono residente canario y la apuesta que ha hecho este gobierno por negociar con el Estado la gratuidad del transporte público colectivo, es decir, de la guagua, y también, por supuesto, con otras políticas como pueden ser los planes de movilidad urbana y sostenible, que seguimos esta misma semana, teníamos reuniones con los 88 ayuntamientos de Canarias para seguir apostando por la movilidad en todos los ámbitos. Y también hemos anunciado, como también saben, una ley de movilidad sostenible, la primera que va a tener Canarias, que ya ha pasado el primer trámite de participación, en donde hemos recibido numerosas sugerencias y nos va a dar la base para construir esa ley. Ha tocado usted dos temas que preocupan mucho a los ciudadanos, la emergencia habitacional. Le pregunto sobre este asunto, consejero. ¿Quién tiene la culpa de que estemos como estamos? ¿Las administraciones públicas por la falta de planificación? ¿O los ciudadanos que han invertido sus ahorros en una vivienda y quieren sacarle ahora el máximo rendimiento posible poniéndolo en vivienda vacacional después de ver cómo se devaluaba su dinero con inflaciones del 3, del 5 y hasta del 10%? ¿Quién tiene la culpa de la situación en la que nos encontramos? La emergencia habitacional tiene muchas causas y por eso necesita una respuesta múltiple. Es decir, no hay una sola causa que nos haya llevado a estar en esta situación. Eso sería mucho más sencillo, porque si solo hubiese una causa, pues simplemente con corregirla, estaríamos resolviendo el problema. Pero ojalá fuese así. Lo cierto es que hay múltiples circunstancias que han provocado que ahora estemos en esta situación, que el diagnóstico es claro. Hay un incremento de la demanda muy importante en los últimos años y una oferta de viviendas cada vez más reducida. Siempre doy el mismo dato, antes del año 2008 se llegaba a construir en Canarias hasta 30.000 viviendas al año. En los últimos 10 años los registros, la media de construcción de viviendas anuales está en torno a unas 1.500 viviendas anuales. Hay años que no llega a 1.000 y hay algún año que ha llegado a casi 3.000. Es decir, estamos hablando de que se ha reducido de manera exponencial la producción de viviendas y eso, pues desde luego provoca un colapso entre oferta y demanda. ¿Y por qué no se construye? Bueno, ese es el elemento. Yo creo que hay varias cuestiones. Uno es la enorme burocracia o si me permiten, la enorme dificultad que hay en todo lo que tiene que ver con el urbanismo y la gestión del suelo. Tenemos, ahí se ha fracasado en muchas ideas que alguna vez se impulsaron y lo cierto es que muchos ayuntamientos no son capaces o no tienen capacidad o bien no se ha podido hacer para gestionar planes parciales, zonas urbanizables que ya están planificadas desde hace 20 años y que todavía están enmarañadas. Es decir, hay una enorme dificultad en la gestión del suelo. Y luego, por otro lado, hay un incremento muy importante en los últimos años del coste de construcción, que también hace que los números, entre una cosa y la otra, pues se haya dificultado. Por eso le hemos pedido a la propia ministra, a Isabel Rodríguez, le hemos pedido que el Gobierno de España impulse la modificación de la ley del suelo estatal, porque al final es donde está el kit de la cuestión. Una ley estatal que ya el Partido Socialista quería modificar, pero que al final se quedó por el camino y que nosotros entendemos que esa modificación facilitará la gestión del suelo. Facilitar la gestión del suelo es abaratar el coste del suelo. Abaratar el coste del suelo, al final,
es que el precio de la vivienda también se reduzca. En definitiva, estamos hablando de muchas cosas. También hay que poner en este mismo elemento varias consideraciones. La primera de ellas es que tampoco se ha construido vivienda pública, que no es la única respuesta, pero tampoco se ha construido, que tampoco se ha construido vivienda protegida, a pesar de que existen incentivos en nuestro régimen económico y fiscal, no ha sido suficientemente atractivo para poder para que se pudiesen materializar. Eso lo hemos tratado de corregir con una actualización del módulo básico canario, que es el módulo que establece el precio máximo en cada uno de las islas. En definitiva, hay muchas cuestiones. También el hecho de que existan un número tan importante de viviendas vacías en Canarias, que el INE considera que son 211.000 viviendas vacías. Esto tiene mucho que ver con las inseguridades que genera poner esas viviendas en el mercado de alquiler, y para eso también hay que buscar fórmulas para cambiar esa dinámica. Hay el vacacional, por supuesto, más de 55.000 viviendas que están en alquiler vacacional. Hay muchos elementos y por eso hay que ir atajándolos uno a uno. Claro, pero por ejemplo, es tan difícil eso que acaba de decir usted, consejero. En Canarias hay 211.000 viviendas vacías. Es que no es que se falta construir, es que hay 211.000 viviendas vacías que no se ponen en alquiler por miedo del propietario, a lo mejor, a que se le meta a alguien que no le pague, que le destroce la vivienda y que después encima no puedan desalojarlo. Tan difícil es habilitar medidas por parte de la administración que garanticen, en caso de impago, que el propietario pueda cobrar ese alquiler y que, llegado el caso, se proceda al desalojo, porque esas viviendas entrarían en el mercado. Lo más sencillo para dar respuesta a esa demanda que usted plantea es modificar la ley estatal, la ley la ley en el Estado, que de alguna manera no garantiza a día de hoy la seguridad necesaria para que el propietario ponga esas viviendas en régimen de alquiler, y eso sería lo más sencillo. Es decir, eso sería prácticamente inmediato. ¿Qué hemos intentado hacer? Pues reformular un programa que ya venía de la legislatura pasada, que es el programa de vivienda vacía, para dar las garantías que usted acaba de comentar, es decir, garantía de renta y garantía de seguridad jurídica a la hora de, cuando finalice el contrato, pues el propietario pueda acceder a la vivienda sin ningún tipo de contratiempo. Eso lo hemos planteado, lo estamos trabajando, pero lo cierto es que hasta la fecha, y no me refiero a esta legislatura sino a la anterior, ese programa fue un fracaso absoluto. Es decir, se pusieron avales para que el propietario estuviese seguro, se puso la seguridad jurídica, se le dio asesoramiento, se le buscaba incluso el propio inquilino, pero lo cierto es que solo pudieron alquilar una vivienda a pesar de todo el programa y todo el planteamiento que se hizo. Nosotros estamos reformulándolo para que este mismo año 2024 tengamos un programa de vivienda vacía que sea más atractivo para los propietarios de vivienda. ¿Eso va a dar respuesta a las 211.000 viviendas? Ya le digo que no, entre otras cuestiones porque tampoco sabemos a ciencia cierta si esas 211.000 viviendas están ahora mismo en disposición de ponerse en régimen de alquiler, o están ruinosas, o están en otras circunstancias. Vale, eso en lo que se refiere a la normativa estatal. Me traigo el tema a Canarias. Arona, el Mojón, plan parcial, se aprueba, 1 millón de metros cuadrados, la mayor bolsa de suelo que hay en Canarias. ¿Cuántas viviendas públicas hay? Incluidas ahí en ese plan? Bueno, cero, ¿no? ¿O cuántas hay? No, todos los planes parciales tienen por obligación sesiones. Ahora la última ley de vivienda estatal plantea que las sesiones son hasta el 40%. Es verdad que este plan parcial es previo a la ley estatal, con lo cual las sesiones serán del 20%. Es decir, hay una parte de sesiones que tendrán que ceder al ayuntamiento, al suelo, y el ayuntamiento, si lo tiene a bien, cederlo al Instituto Canario de la Vivienda o a Visocan o a otra entidad. Ahora los cabildos también tienen competencia en materia de vivienda, y poder, en este caso, las instituciones públicas promover directamente esas viviendas de carácter público. Es decir, todos los planes parciales, el urbanismo lo que ha logrado... Se construirá vivienda pública, entonces, en el Mojón. Desconozco el detalle del plan, pero es que todos los planes parciales, por norma, tienen que tener sesiones de suelo público para la construcción de dotaciones, entre ellas las viviendas públicas. ¿Cuál es la morosidad en la vivienda social, consejero? Se lo digo porque tengo amigos en bancos que trabajan y que me dicen, mira, viene alguien que está en un alquiler social, paga el recibo del móvil 160 euros, porque si no la operadora le corta el teléfono y de repente coge y devuelve el recibo del alquiler social. En fin, hay mucha casuística. Quiero plantearlo de otra manera. Es decir, por ejemplo, tenemos dos tipos de alquileres.
uno es el alquiler asequible, aquellas personas que no pueden acceder al mercado libre, pero tienen trabajo, puede ser una pareja que los dos tienen trabajo, pero no pueden acceder al mercado libre porque los precios están inaccesibles, y esas personas acceden a una vivienda pública o privada, protegida, que tiene un alquiler asequible que está por debajo, un 30% por debajo del valor de mercado. Ahí la morosidad es prácticamente pequeñísima, ínfima. ¿Dónde existe morosidad mayor? En los alquileres sociales. Los alquileres sociales son familias, unidades familiares, personas que no llegan a 1,5 veces el IPREN de ingresos y que prácticamente, no todos, pero hay una parte importante que están pues en riesgo de vulnerabilidad, y eso hace que pues haya circunstancias sobrevenidas que puedan hacerles no pagar el alquiler. Esto quiere decir que ese es el caso 100%, ¿no? Probablemente haya personas que, como bien dice usted, pueden estar afrontando otros gastos mucho menos importantes y no asumiendo eso. Eso creo que es importante que el gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Visocan, haga una auditoría, sea mucho más riguroso a la hora de controlar no a aquellos que no pueden pagar, sino a aquellos que pueden pagar y no lo hacen, porque creo que eso es la justicia social, es decir, que al final las viviendas públicas, el parque de vivienda pública, las más de 25.000 viviendas que tiene el gobierno de Canarias y la empresa pública Visocan, estén en manos de aquellas personas que realmente lo necesitan y que realmente pues pueden, pues ahora mismo no tienen alternativa habitacional. Sobre este asunto, consejero, muy buenos días. Es un dilema, sin duda. Retomo dos declaraciones en este programa de dos cargos públicos importantes, ¿no? Y contradictorias entre sí, por lo menos desde mi punto de vista. Uno es el director del Instituto Canario de la Vivienda, que bueno, que ha señalado en dos ocasiones en nuestro programa que bueno, que a un moroso de Visocan de esta naturaleza, un poco de que no, bueno, digamos que deja de pagar sistemáticamente, pues hay que plantear pues el desalojo. Por ejemplo, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el otro cargo público sobre el que hemos hablado de este tema, eso lo rechaza, ¿no? Incluso en situaciones de ocupación, que ya sería ya incluso de entrada ilegal, en familias vulnerables, etcétera, considera que no es una, digamos, una conducta, digamos, asumible por una administración pública. Hasta ahora, desde luego que yo sepa, desalojos en viviendas y Visocan no hay. ¿Cuál es el patrón de comportamiento de la consejería en este aspecto? Que, insisto, es muy delicado. Vamos a ver, si hay una persona declarada en vulnerabilidad, como bien sabes, no puede procederse, no se procede al desalojo. La vulnerabilidad la otorga el ayuntamiento, los servicios sociales municipales, o un juzgado también puede hacerlo, ¿no? Es decir, las dos opciones son posibles, y si eso sucede, no cabe el desalojo independientemente de sus circunstancias de morosidad en este caso con la empresa pública. Eso es así. Luego es cierto también que hay circunstancias que no son esas, ¿no? Es decir, que no hay vulnerabilidad, que puede haber incluso pues toda la familia trabajando, que tienen posibilidad de hacer frente al alquiler y no lo hacen porque no quieren o porque consideran que otros gastos son más importantes o lo que sea. Es decir, y ahí lo que hay que plantear es la necesidad de regular esa situación. ¿Eso quiere decir desalojarlos? No, necesitamos regularlos y necesitamos que entiendan que están en un patrimonio público que no es para siempre para una familia, sino que debe ser rotatorio, es decir, que debe ser para familias que realmente lo necesitan, y cuando tu situación mejora, tú puedes acceder a otro tipo de vivienda, y esa vivienda pública pues debe acceder a aquella familia que hoy no tiene alternativa habitacional, porque si no, y así funciona todo, siempre nos ponemos los ejemplos, ¿no? El País Vasco, Viena, todos los lugares donde existe un parque de vivienda pública que ponemos de ejemplo, funcionan así, son rotatorios, claro, y son para las personas que realmente lo necesitan, no para en fin, para esa vida. Sí. En Viena es el 70% y en Canarias del 1%, ¿no? Claro, una diferencia. Pero digo el sistema, el porcentaje también, el método. Ayer Rosa Rodríguez, la responsable de informes del Colegio de Economistas de Las Palmas, en la Universidad de Verano de Maspalomas, dio un dato muy interesante, más allá del tema de las 200.000 viviendas vacías, que es que hay una demanda de vivienda de 35.000 unidades en Canarias, sí, y que hay 30.000 en el mercado, o sea que ahora mismo están en venta, ¿no? Claro, pero claro, quizás están a precios que no son
Claro, ¿cómo se afronta y se gestiona esta disparidad que se da entre la oferta y la demanda? Que es que, bueno, el precio al que está no es posible para miles de esos demandantes de vivienda. Bueno, evidentemente incrementando la oferta. Es que además de ese dato, hay otro dato importante, y es que 1/3 de las compraventas en Canarias son adquiridas por no residentes, casi con un y 90%. A tocateja. Sí, Y no. a tocateja. A tocateja, evidentemente, no hay, sin hipoteca, y casi un 90% de esos casos con un sentido muy comercial de la vivienda, es decir, para ponerla en alquiler vacacional, alquiler de temporada, es decir, no para hacer residencia. Pues eso también desvirtúa de manera clara el propio mercado, ¿no? Es decir, la oferta y demanda, si la demanda local es la que es, pero es que la oferta está cada vez más reducida, y encima hay una demanda no residente que también incrementa los precios y que por tanto pues provoca el colapso. Creo que es importante, más allá, insisto, de la producción de viviendas, es intentar incentivar la salida al mercado, tanto de vivienda libre como vivienda protegida, tanto en régimen de alquiler como en régimen de compraventa. Buenos días, consejero. Le cambio un poco el tercio y le quería preguntar por dos proyectos en Las Palmas de Gran Canaria fundamentales para la movilidad de la ciudad. Uno es el soterramiento de Belén María. ¿En qué situación estamos? ¿Cuándo empieza la obra? Y el otro es la ampliación de la avenida Marítima por el tramo de Vegueta de la Metro Guagua, ¿no? Que también depende de su departamento. Quería saber en qué momento estamos y cuándo efectivamente se lleva a cabo empieza la obra. En el caso de Belén María, que es un soterramiento de un enlace fundamental en Las Palmas de Gran Canaria, acceso al puerto de la Luz y de Las Palmas, acceso al Cebadal y acceso también al barrio de la Isleta, ya hace unos 10 días hemos firmado el contrato con la UTE, adjudicataria, y por tanto este mismo mes de julio se firmará el acta de replanteo, y con el acta de replanteo se inicia la obra formalmente, y veremos las palas y en definitiva los trabajos lo veremos a lo largo a finales de este mes de julio, el mes de agosto y el mes de septiembre. Es una obra que va a tener complejidad. Tenemos varias reuniones programadas, tanto con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como con la autoridad portuaria, porque somos conscientes de que tenemos que generar las mínimas dificultades posibles, sabiendo que va a haber complicaciones, sabiendo que va a haber molestias, pero buscar la manera de que esas sean las menores. Y sabiendo también que el plazo de ejecución está en torno a los 29 meses, que el presupuesto es de más de 25 millones de euros, es decir, que es una obra Se refiere a no generar más problemas. Más problemas de los que ya existen. Es decir, ahí existen ya problemas desde hace muchísimos años. La obra, cualquier obra, genera complicaciones, genera dificultades, y en este caso se va a hacer durante la ejecución de la obra, pues mantener la capacidad de la vía, es decir, mantener los mismos carriles que hoy existen. ¿Cómo? Cogiéndole terreno a la autoridad portuaria, que aquí hay que decir que ha colaborado de manera bastante importante para mantener esa capacidad de la vía. Estamos trabajando para que las complicaciones sean las menores. Y luego, con respecto a la ampliación de carril en la avenida Marítima en torno al Guiniguada y Vegueta, decir que el proyecto ya existe, era un proyecto que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria redactó en el marco de la Metro Guagua, que lo trasladó a la Consejería de Obras Públicas, que ahora tiene 2 trámites pendientes. Uno es el medioambiental, es decir, no tiene todavía declaración de impacto, está en medio ambiente. Nosotros justo hemos tenido reunión con medio ambiente con transición, para tratar de impulsar esa declaración de impacto. Y por otro lado, una vez tenga la declaración de impacto, o paralelamente a la declaración de impacto, hay que adscribir a costa, es decir, ese terreno, porque es un carril que ganamos al mar y que requiere pues autorización de costa, autorización de la autoridad portuaria y por supuesto tener declaración de impacto. Está en ese trámite más engorroso, pero que durante este año y principios del próximo año deberíamos ya disponer de esa documentación, y ahí estaríamos en la licitación de la obra. Esa obra no está licitada, es decir, con lo cual todavía le queda un trámite mucho mayor que en el caso de Belén María. Y siendo optimistas, ¿cuándo podría estar esa obra
terminada. Si todo está bien, es decir, si tenemos declaración de impacto favorable, tenemos condicionantes que puedan ser asumibles, costas no ponen ningún inconveniente, es una obra para licitar el próximo año, 2025. Tiene un plazo de ejecución superior a los 2 años, con lo cual no es una obra que vayamos a ver de manera inmediata, porque hay que contar las cosas como son. Es decir, ojalá hubiese sido de otra manera, pero las obras, todas las obras tienen una tramitación desde el punto de vista de redacción de proyectos, de declaración de impacto, sobre todo para ver que el impacto medioambiental no sea negativo, y también en este caso pues la adscripción a costas, que hace que el trámite administrativo sea mucho más largo. Consejero, hablando de la movilidad, se ha centrado usted en los últimos meses también en tratar de desatascar la licitación de los trenes en Tenerife y en Gran Canaria. Dice que antes de 2027, antes de que termine la actual legislatura, van a poder estar licitados el primer tramo en Gran Canaria, que iría de vecindario al aeropuerto de Gran Canaria, al aeropuerto de Gando, y en Tenerife el tramo Granadilla-Las Américas. ¿Van a solucionar, la pregunta es, van a solucionar los trenes los problemas de atascos en las 2 islas mayores del archipiélago? Como medida única, no. Es decir, lo que va a hacer es que en un compendio de medidas, en un pool de medidas, los trenes, desde luego, es una apuesta por la movilidad sostenible, no solo en Canarias, sino en toda Europa, absolutamente demostrada. Es decir, vertebran los territorios, son capaces de mover un número muy importante de personas, y además lo hace de manera mucho más respetuosa con el medio ambiente. Es decir, nos hemos quejado históricamente de que tenemos un número y una densidad de vehículos muy superior al resto del Estado, y lo que tenemos que hacer es tratar de compensar eso con sistemas alternativos de transporte colectivo que nos permitan ser mucho más eficientes en el uso de nuestras infraestructuras. Y creo que en ese sentido no hay duda de que los trenes son probablemente los medios de transporte más eficientes desde el punto de vista del uso de la infraestructura. Esto es así. Ahora bien, hace falta tener una garantía de financiación firmada por parte del Ministerio, igual que financia la red estatal de ferrocarriles, tiene que financiar los ferrocarriles en Canarias, como hace con el convenio de carreteras en este caso. La justificación es exactamente la misma, y en eso estamos trabajando con el propio Ministerio, que de momento hemos encontrado buena predisposición, pero que hasta que no se firme poco podemos decir. Es decir, tenemos que buscar la firma para garantizar la financiación, y luego que los cabildos, el de Tenerife y el de Gran Canaria, pues sigan trabajando en sus proyectos, los liciten, y podamos ver cuanto antes esos tramos que me parece que sería un avance muy importante. Decía las islas más grandes del archipiélago, me refería a las de mayor peso poblacional, lógicamente. Juan Betancourt. Consejero, la Dirección General de Costas está haciendo algo. Me refiero a que con esto de la transferencia, que no está completa, o que hay una controversia y hay un contencioso con el Estado, pero cada vez que hablamos con un responsable público sobre una cuestión, el otro día con la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, no, es que Costas es el Estado, pero bueno, ¿qué expedientes está llevando la comunidad autónoma sobre Costas en este momento? Si es que está llevando alguno. Está llevando mucho, más de 1000 expedientes, desde cosas tan... en fin, no iba a decir poco importante, porque todo es importante, pero desde las autorizaciones para una prueba deportiva hasta los fuegos artificiales ahora en verano de muchas fiestas populares, hasta concesiones administrativas en el dominio público. Es decir, el marco de competencias que nosotros entendemos que tiene la Dirección General de Costas y por tanto el Gobierno de Canarias es muy amplio, según lo que establece el Estatuto de Autonomía de Canarias. Ahora bien, las dificultades que nos pone el Ministerio de Transición y la Dirección General de Costas Estatal es inmenso. Es decir, son enormes las dificultades. Muchos de esos expedientes, a pesar de que tenemos la competencia, nos requieren informe previo del Estado, y ese informe previo del Estado en muchas ocasiones se retrasa sine die para en fin, tratar de no digo de colapsar, pero sí desde luego un poco. Boicotear es duro, pero es lo más parecido a lo que realmente pasa. Creo que el contencioso que hemos presentado, el recurso, mejor dicho, ante el Constitucional, de alguna manera ha condicionado mucho la relación que tenemos con el Gobierno de España en el marco de Costas,
y esto tiene que resolverse cuanto antes, porque si no es muy difícil poder ejercer las competencias que establece el Estatuto de Autonomía de Canarias y que son claras y que en nuestro modo de ver no tiene ninguna duda, pero hasta que no se resuelva, hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional, lo cierto es que parece que estamos en un sin vivir, en un pleno boicot y sobre todo sin poder dar respuesta, como nosotros entendemos, de manera adecuada a las administraciones y a los ciudadanos de Canarias. Consejero, llevamos 28 minutos de entrevista, nos quedan prácticamente 2 para terminar, se ha pasado el tiempo volando. Nos escribe un oyente, dice: señor consejero, ¿qué sucede con el tramo de autopista en Las Chafiras, en Tenerife? Dice, lleva años en obras y parece que no avanza, y si lo hace es a velocidad muy lenta. Bueno, lleva tantos años en obra que el enlace de Las Chafiras Oroteanda lo adjudiqué en mi anterior etapa como consejero, con lo cual soy consciente plenamente del enorme retraso en una obra que debía haber estado finalizada en 2 años y que lo cierto es que lleva ya casi 6 años y que ha avanzado, sobre todo en algunas etapas, de manera muy, muy lenta. Estamos resolviendo casi todas las dificultades sobrevenidas para que durante este año, principios del próximo, pueda estar finalizada esa obra y poder afrontar otros tramos de la autopista del sur que son también importantes, porque estamos con la idea de licitar este mismo año 2024 un tercer carril en los 2 sentidos, en la TF1, es decir, en la autopista del sur, probablemente en el tramo entre San Isidro y Oroteanda, que desde luego requiere que Oroteanda esté terminado cuanto antes para no generar todavía mayores dificultades a las ya existentes. Estamos, insisto, las obras tienen dificultades a veces sobrevenidas. No sé si recuerdan, igual no, igual solo recuerdo yo, pero cuando se comenzó esta obra apareció un escarabajo que no estaba previsto en la declaración de impacto y eso nos conllevó un retraso importante en el inicio de la misma, pero luego han pasado otras muchas cosas, algunas probablemente tienen lógica, otras no tanto, y eso es la obra pública. Es decir, la obra pública siempre está pues a expensas de cuestiones que a veces no están programadas y que retrasan mucho la propia ejecución. No es lo deseable, no es lo que me gusta, no es lo que nos gusta a ninguno, ni siquiera a la propia contrata, y en este sentido decir que durante este año, principios del próximo, esa obra estará finalizada y que este año también licitaremos ese tercer carril entre San Isidro y Oroteanda, que será también un impulso, una obra mucho más grande que en el sur de la isla. ¿Y en el resto del archipiélago algún otro proyecto, alguna otra gran obra en la que haya que poner la mirada en los próximos meses? Bueno, en las 2 islas capitalinas o más pobladas, como bien decías, tenemos actuaciones en las principales autopistas, que son ahora mismo las de mayor densidad. Tenemos actuaciones de mejora en la Gran Canaria 1 ya previstas. Por fin, después de tantos años de debate, ya tenemos proyectos concretos para mejorar la capacidad de la vía y la mejora de los enlaces. Tenemos ya proyectos también desde hace tiempo, desde mi anterior etapa, que hemos vuelto a recuperar junto con el Cabildo Insular de Tenerife en la TF5, concretamente entre Guamasa y el aeropuerto, un tercer carril en sentido Santa Cruz. También la TF1 que acabo de comentar, y luego en el resto de las islas pues también hay proyectos, hay algunos en ejecución. En Fuerteventura, un proyecto histórico que ha sido una reivindicación, que es Aeropuerto Pozo Negro, es decir, es la autovía en dirección sur desde el aeropuerto, que también ya tenemos proyecto, que estamos ultimando para poder licitarlo durante este año 2024, es decir, hay proyectos prácticamente en todas las islas. De hecho, por primera vez podemos decir que hoy, después de desatascar la obra en la Isla del Hierro, tenemos obra, la Consejería de Obras Públicas tiene obras de carreteras en las 7 islas, en la Graciosa no, pero en las 7 islas tiene ahora mismo obra de carretera. Vamos a ver si todo esto sirve para mejorar, que es a fin de cuentas de lo que se trata, la movilidad en nuestro archipiélago. Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por haber acudido a los micrófonos de Canarias Radio, por haber venido a nuestros estudios, y toda la suerte del mundo para lo que queda de mandato. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer como siempre. Buen día. 8:37.